toma una buena decisión, Jesús se bautiza, Jesús le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y rápidamente viene la tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás siempre va a querer desanimarnos. Siempre que estemos animados, siempre que queramos hacer algo bueno, siempre que digas, ahora sí voy a leer mi Biblia cada día, te levantas al siguiente día, te echas tu cafecito y te sales sin leerla. Siempre que quieras hacer algo bueno, va a venir una tentación de parte del diablo, va a venir un desánimo, tal vez ni siquiera del diablo, sino por nuestra propia causa. Y hermanos, la historia la conocemos. Dice la Biblia, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿creen que eso fue algo bueno, sí o no, hermanos? Nuevamente Jesús hace otra buena obra. ¿Y qué viene? Y vino a él el tentador. Siempre que hagamos algo bueno, vamos a pasar una pequeña racha de desánimo, desaliento o prueba. Y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo atacó en una necesidad física. Y Satanás nos puede tocar de muchas maneras y tal vez es muy sutil. Mira, te vamos a pagar el doble si trabajas el domingo. Pero el domingo es día del Señor. Y es lo mismo, hermanos, que le estaba diciendo Satanás a Jesús. Y le responde. Y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la primera tentación. A veces uno puede creer, bueno, Satanás me tienta una vez y se aleja de mi vida por meses. La Biblia dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Acabó una tentación, qué bendición que fue victorioso y Dios nos ayude a salir victoriosos en las tentaciones que Satanás pone enfrente de nosotros, hermanos. Pero Jesús nos dejó el ejemplo. Él era 100% Dios, pero Él era 100% hombre en piel judía, enseñándonos que un hombre puede guardarse sin pecar, hermanos. Primera tentación, la logra con éxito. Después venimos a la segunda. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, y fíjense lo que le dice. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Sí está escrito eso, hermanos? Sí, sí está escrito. Ahora, las promesas de Dios se cumplen cuando Él quiere, hermanos. Pero sí se cumplen. A veces alguien viene a ti y tal vez te dice, pues no, que tu Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Está eso en la Biblia, sí o no? Pero lo va a hacer cuando Él quiere, hermanos. Y a veces llega algo, bueno, ¿qué no tu Biblia dice tal? Hermanos, si nuestra Biblia lo dice, Dios lo va a hacer. Pero lo va a hacer cuando Él quiere, hermanos. Y a veces aún el tiempo es un desánimo. Y quiero que guarden eso en su mente, hermanos, porque está muy bueno ahorita al final. El diablo le dice que no Dios te prometió que va a mandar sus ángeles al lado tuyo que te cuiden y en sus manos te sostendrá. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, tuvo éxito nuestro Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa debe ser nuestra respuesta, seguir sirviendo, hermanos. Entonces, yo estoy sirviendo a Dios y en mi servicio a Dios viene una tentación de Satanás. ¿Qué debo hacer? Seguir sirviendo a Dios. Y viene la segunda tentación de Satanás y el desánimo de Satanás. ¿Qué debo hacer? Seguir sirviendo a Dios. Y viene otro desánimo y tal, hermano, no me saludó. Y hermano, qué barato es eso, hermanos. Hermano, un asunto pesado es que te corran del trabajo, que un hijo tuyo esté enfermo. Esos son problemas. Y cuando esos vengan, ¿qué debes hacer? Debo seguir sirviendo a Dios. Y esa será la única manera que yo podré vencer contra las tentaciones de Satanás. Fíjense lo que dice la Biblia. El Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo le dejó? Después que venció la primera tentación, no. Después de la segunda, no. Después de que vio que Jesús tenía el carácter para seguir sirviendo a Dios sin importar la circunstancia. ¿Tú vas a ser fiel a Dios sin importar la circunstancia, hermano? Hermano, si pasa algo, si te desanimas, si algo pasa en tu trabajo, ¿vas a seguir siendo fiel a Dios?
Hermanos, muchas veces tú y yo pasamos en la primera y nos desanimamos. Satanás ganó. Algunos Dios nos da un poco más de fe y cruzamos a la segunda. Y ahí se quedan y dejan de servir a Dios. Y son presa fácil de Satanás. Que no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no te estás consagrando. Pero aquel cristiano que sigue sirviendo a Dios, sigue fiel, sigue cantando en el coro, sigue sirviéndole, sigue ganando almas y dice, solo a Dios, al Señor tu Dios voy a adorar y solo a Él voy a servir, es a los cuales entonces Satanás le deja. El libro de Lucas dice, y le dejó por un poco de tiempo. No es que, entonces ya sirves y jamás vas a ser atacado, no. Pero sí te va a dejar descansar algunos tiempos, hermano. Vas a poder disfrutar de sus bendiciones. Y fíjense lo que dice la Biblia. Satanás le dijo en la segunda posición, pues aviéntate que no va a mandar a sus ángeles que te cuiden, está escrito. Fíjense lo que dice, hermanos. El diablo entonces le dejó, y aquí, ¿quién vino, hermanos? Ángeles. ¿Y le servían a quién? Vayamos a Hebreos 1, el último versículo es el 16. Venimos a la tentación número 1. Es difícil, Dios nos da la gracia y la vencemos. Llegamos a la tentación número 2 y hasta podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿qué no dice esto la Biblia? ¿Pero qué no dice esto? ¿Pero qué no está esta promesa como Satanás le dijo a Jesús? ¿Que no va a mandar sus ángeles cerca de ti que te cuiden? Y en vez de venir la solución viene otro problema, problema 3. Pero después de vencer ese problema y decir nada me va a frenar de seguir sirviendo a mi Dios, de seguir leyendo mi Biblia, de seguir congregándome. Después dice la Biblia que vinieron los ángeles y le servían. Jesús en la Biblia nos dejó un ejemplo y la Biblia dice para que sigáis mis pisadas. Y fíjense lo que dice, hermanos. El contexto de Hebreos es capítulo 1, es que Jesús es mayor que los ángeles, pero habla sobre los ángeles, Hebreos 1. Y termina el capítulo diciendo, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quién aquí es heredero de la salvación, hermanos? ¿Quién aquí es salvo? ¿Quién aquí es hijo de Dios? La Biblia dice que los ángeles están para el servicio a favor de los herederos de la salvación. Esos somos nosotros. No te emociones, sé que no es un mensaje muy grato, que Dios mande sus ángeles que nos guarde. Pero no lo hizo en el primer, ni en el segundo, ni en la tercera tentación, sino que hasta que ese cristiano fue fiel, fue maduro y dijo, no importa lo que venga, no importa la tentación de Satanás, yo voy a estar sentado siempre en mi lugar y voy a seguir sirviendo a mi Dios. Y Dios dice, le voy a mandar ángeles. Servicio a favor. Vamos, la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. Nos habla de la armadura del creyente en Efesios 6. Nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Sabemos el texto. ¿Podemos verlos? A veces hasta nombre le podemos, ¿verdad? Aquel hermano es el anticristo. No puedes verlo. Huestes de maldad. No puedes verlo. Pero por otro lado, ángeles que están en servicio a favor nuestro, tampoco podemos verlos. Pero aquellos que dicen, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir en medio del desánimo, en medio de la prueba, en medio de la tempestad. Nos dice la Biblia que Dios guarda a sus ángeles que nos guardan. Qué satisfacción saber eso, hermano. Vamos, tal vez esta mañana yo iba a chocar y Dios me guardó y ni cuenta me di. No lo sé, hermanos. Yo por eso lo he dicho, de cuántas veces nos ha guardado Dios que ni cuenta nos damos. Cuántas veces vamos caminando por ahí en cualquier lugar, hermanos, y tal vez alguien nos iba a dañar y Dios nos guardó. ¿Por qué? Enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Pero lo hace solamente a los cristianos que son fieles en la prueba. Yo no veo a Jesús después de la primera prueba yendo ahí con Pedro. Oye, ¿qué crees, Pedro? Mira, pues Satanás y mira, y es lo que hacemos, hermanos, mentes pobres. Necesitamos fe grande, hermanos.
Aunque tengamos un problema, mi Dios es más grande y aunque mi alrededor se esté destruyendo, yo sé que Dios va a sacar algo de eso, porque los que aman a Dios todo les ayuda a bien y cuando cruzamos esa serie de pruebas, Dios manda sus ángeles. Si Jesús fue tentado y Satanás quiso desanimarlo, ¿no crees que quiere hacerlo contigo? Si Satanás creyó que podía desanimar a Jesús, ¿no crees que va a tratar de desanimarte a ti y desanimarme a mí? Con Jesús no pudo, pero a veces con nosotros sí puede. Y este mensaje es a favor y en contra de eso, hermanos, en contra del desánimo. No, cada vez que trates de tomar una buena decisión, algo va a surgir. Ahora sí dices, cada día voy a leer mi Biblia en la mañana y tienes una cita en la mañana, un correo, una llamada, algo surge. Quieres venir a la iglesia y llegan visitas, te invitan a una fiesta, o Dios te guarde, te invitan a ver un partido del América. Yo creo que ese es doble pecado, hermano, si faltas por ver un partido del América. Ahora sí dices, esta noche voy a orar. Esta sí va a ser de veras. Y te quedas bien dormido, hermano. O ves el reloj y pasaron 3 minutos y ya no sabes ni por quién orar. ¿Quieres dar tu diezmo? Mejor me compro un billetito de lotería. No, no puedes creer más en eso que en la bendición de Dios, hermano. Quiero ir al coro y surgen problemas en tu hogar. Quieres venir a ganar almas y ahí es que no sé cómo predicar. Haremos a Nehemías 4:10. El domingo pasado prediqué toda la historia de Nehemías. Fue una gran historia, hermanos. Todo lo que él hizo, hermanos, todo lo que Dios le permitió hacer. Sin embargo, después de todas esas buenas decisiones que empezaron desde que soltó la copa, Nehemías 4:10 dice la Biblia, y dijo Judá, está hablando Nehemías, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Llega Sanballat, llega Tobías y dice, vamos a vencer, vamos adelante. Versículo 6, miren lo que dice, hermanos. Versículo 6 dice la Biblia, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué tenía, hermanos? Ánimo para trabajar, y el pueblo tenía ánimo, el pueblo tenía gozo, y terminaron toda la muralla a la mitad. Versículo 10, hermano, 4 versículos. 4 versículos. No podemos edificar el muro. Después de una buena decisión que tú tomas, como Nehemías la hizo, te visita el desánimo. Nehemías, con ese tremendo liderazgo, dijo, el escombro es mucho. ¿Te imaginas cuántas piedras había tirado? ¿Te imaginas todo lo feo que se veía todo ese lugar, apenas que lo estaban empezando a reparar? No permitas que después de una victoria te desanimes. Y tú puedes decir, ¿cuál victoria? El simple hecho de ser hijo de Dios es una victoria, hermanos. ¿Por qué desanimarse? ¿Qué tal Elías? Recordemos la historia de Elías, hermano. Elías va al Monte Carmelo y del Monte Carmelo se acercan unos profetas, unos falsos profetas, unos de Baal y otros de Acera. 850 falsos profetas en total. Y del otro lado se pone Elías. Y Elías le dice a todo el pueblo, él estando solo, el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios. Y le dice Elías, ustedes comiencen. Y entonces ellos comienzan a invocar a sus dioses para que puedan, obviamente, consumir el holocausto con fuego. Y Elías de lejos les dice, ¿por qué no le gritas un poco más fuerte? ¿Que acaso tu Dios está dormido? Conocemos la historia. No pudieron, no contestó con fuego. Y entonces Elías viene de este otro lado, echa agua sobre el holocausto, y en eso le dice Dios, te pido que tú seas conocido y que todas estas personas reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Y después de esa oración desciende fuego del cielo, hermanos, lo que dice el libro de Primera de Reyes en la Biblia. Y Elías
les mostró a todos esos falsos profetas que su Dios era el Dios verdadero. Después de eso, yo creo que muy merecido era que se fuera a los tacos y se echara una coca, hermano. Yo creo que era muy merecido que Elías se fuera a celebrar. Pero ¿sabes lo que hizo Elías, hermanos, después de esa gran victoria? La Biblia dice que estaba Acab y estaba Jezabel, su esposa. Y dijo Jezabel, yo voy a matar a ese Elías. Elías acaba de matar a 850 profetas. Baal con Acera. Baal con Acera. Y después de eso empieza a huir. Y la Biblia enseña que se metió a una cueva. Dios no le dijo, métete a la cueva. Por miedo y por desánimo se metió a la cueva. Tal vez lo predique esta noche. Tremenda historia de Elías. Y estando en la cueva, se desanimó. Lugar húmedo, un lugar triste, un lugar solo. Probablemente Elías lloraba, Elías se escondía, y yo creo que solo Dios se preguntaba, Elías, ¿qué estás haciendo metido en esa cueva? En la cueva de la depresión, en la cueva de la amargura. Dios nunca te guía a esa cueva, hermano. Nunca. Es mi decisión meterme yo solito a esa cueva de la decepción, de la tristeza. Pero Elías, ¿por qué te metiste a la cueva? Porque Dios me dio la victoria en contra de 850 profetas. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, así como no tiene sentido que tú o yo estemos desanimados esta mañana porque tenemos un Dios bueno, hermano. Y cuando un corazón se anda quejando por ahí, es un corazón malagradecido a Dios. No, pastor, no es Dios, es la persona, es Dios. Porque cuando un corazón está lleno de gratitud, no hay espacio para la queja. Pero si el corazón está hueco, hermano, está vacío, está seco, andas ahí nada más. Nuestro corazón debe estar lleno de agradecimiento a Dios. Porque tenemos un Dios que ha sido muy bueno, hermanos. Y eso lo reflejan nuestros labios. Si hay gratitud o si hay ingratitud. Examina tus palabras. Mi Biblia dice que todas mis palabras deben ser con gracia, sazonadas con sal. Nunca te metas a la cueva del desánimo y de la amargura. Elías estaba apartado, estaba triste. No fue Dios quien lo dio a esa cueva, fue Satanás. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. El contexto de esta historia, Lucas 24, hermanos, nos habla sobre la resurrección de Jesucristo. Y versículo 23, estamos en los últimos capítulos de Lucas. El contexto es que Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo fue enterrado 3 días, pero qué bendición que Jesucristo venció la muerte, hermanos. Por eso los cristianos, hermanos, Cristo no celebró la muerte, Cristo venció la muerte con poder, hermanos. Ahora, si tú estuvieras en esos tiempos bíblicos y tú fueras un seguidor de Jesús y tú escucharas, ¿te acuerdas del Cristo? Aquel que decían, el rey de los judíos, pues que ya no está en la tumba. Y era lo que la gente platicaba en ese día, hermanos. Pues que vino un ángel y que movió la piedra y que cuando entraron no había nadie y que se fue al cielo. ¿Cuál sería tu reacción al escuchar ese mensaje? Debería ser gozo, amén, hermanos. Nuestro Cristo venció la muerte. Pero dice la Biblia, ese es el contexto de la historia. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Supongamos que aquí está Jerusalén y hay 2 personas. Y esas 2 personas empiezan a caminar lejos de Jerusalén. Empiezan a caminar lejos. Y dice la Biblia, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de lo hermoso que había sido la resurrección, de cómo Dios resucitó con poder y gloria. Y dice la Biblia
Sucedió que mientras hablaban y, ¿qué dice? Hermano, ¿era correcto que discutieran? ¿Cuál es el contexto? Jesús está vivo, hermanos. Y la plática que estaban teniendo estas dos personas, no sabemos de qué estaban discutiendo, pero solamente sabemos una cosa: estaban discutiendo. ¿Crees que estaban contentos? ¿Gente contenta discute, hermano? Gente contenta no discute. ¿Quién discute, hermano? Ustedes predíquenlo. Por aquí escuché molestos y por acá escuché amargados. Toma el que guste. Y discutían entre sí. Oye, esto y lo otro. Jesús se acercó. ¿Quién se acercó a la plática? Jesús. Bueno, entonces, ¿Jesús puede escuchar una plática mientras alguien se echa un cafecito de dos personas? O como que Jesús se tapa el oído. No oigo, no. Todo se te regresa. ¿Sí? No, ¿verdad? Jesús también le gusta el chisme, hermano. ¿Qué están diciendo? ¿Está o no está en la Biblia? Mientras estás echando cafecitos, carneciendo a alguien, Jesús mismo se acerca. ¿Mandó un ángel? Fue Jesús. Y Jesús se acercó en medio de esas dos personas que discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Lo que significa, Jesús ya había resucitado. Si Jesús lo hizo ahí, Jesús lo puede hacer hoy en día, hermanos. Esto no es Antiguo Testamento, esto es nuevo y después de resucitar. Jesús puede estar en medio de dos personas, hermano. Y aparte la Biblia dice, donde dos o tres se congregan. Qué bendición saber que Jesús está aquí ahorita. Si no, ese libro no es palabra de Dios, hermano. De dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Se acerca Jesús, sus ojos estaban velados. Significa que Jesús puede estar al lado mío siempre, escuchando mis pláticas. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Te pregunto, ¿crees que estaban teniendo una buena plática? ¿Creen que era una plática edificante? ¿A Jesús le agradan las pláticas que no son edificantes? Jesús se acerca y le dice, hey, ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? ¿Qué no sabes que vencí la muerte? ¿Qué no sabes que ascendí al cielo? ¿Qué no sabes que morí para perdonar tus pecados y tú te estás quejando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y fíjense lo que provoca una mala conversación. ¿Y por qué estáis? ¿Qué dice ahí? Cuando yo hablo mal de alguien, ¿tú crees que Dios va a dar gozo a mi corazón, hermano? El otro se está echando unos tacos bien a gusto, pero tu corazón se entristece. ¿Por qué? ¿Quién vive en tu corazón, hermano? Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que se contrista. ¿Qué es eso? Y si se pone triste Dios en tu corazón, ¿quién más crees que se va a poner triste? Pues yo. Ya le agarramos el hilo, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas? Ahora, si uno tiene una plática edificante, ¿cuál crees que va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo se va a poner Dios en nuestro corazón, hermanos? ¿Y cómo vamos a estar nosotros? Hermano, la Biblia es muy fácil. La Biblia es un libro práctico para el diario vivir. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Al yo leer este versículo me doy cuenta que Jesús no quiere que yo esté triste. Si no, no le hubiera preguntado por qué estás triste. Ahora, este asunto es personal entre tú y Dios. Solo tú sabes si estás triste esta mañana o no. Y a veces no ayuda un clima lluvioso, ¿verdad?
Pero por otro lado, puedes llegar a tu casa, puedes echarte un café y pensar que andas en Londres, hermano. Ponte una de estas, hermano. Una scarf, una bufanda, hermano. O ponte un abrigo y que lo saques a pasear una vez al año, hermano. Una chamarra, aunque te sude el cerebro. Échate un café, sácate una foto y ponle aquí en París. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Absolutamente nada, hermano. ¿Qué pláticas son estas? ¿Por qué estás triste? ¿De veras tienes suficientes razones para estar triste? La respuesta es no. Algunos ahorita siguen meditando. No, sí. No las tienes. Este miércoles dije, pon en este lado todos tus problemas, todas tus agonías y todas tus tristezas, desánimos, decepciones, como gustes llamarlo, todas ponlas de este lado. Están pesadas. De este lado pon la sangre de Cristo. Y dime tú cuál está más pesada. Esto no es nada en comparación a esto. Y esa sangre fue vertida por todos nosotros. No te emociones, hermano. Vamos a 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. ¿Qué pláticas son estas y por qué estás triste? Significa que mis pláticas cambian mi estado de ánimo. Hay personas con las cuales platicas y quedas más contento. Hay gente con las cuales platicas y como que te exprimieron un limón en el ojo, hermano. Ahí nos vemos. Eso sí, Dios te bendiga, con permiso. Digo, no tiene que ser cristiano, hermano. Nos dice la Biblia, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no. Obstante se renueva de día en día. Y fíjense lo que dice el 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Tus problemas a los ojos de Dios, número uno, son leves y son momentáneos. Y tú piensas que son extremadamente fuertes y eternos. No, son leves y son momentáneos. Y Dios no puede mentir, hermanos. Qué bendición. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, aparte de esos momentos difíciles, producen algo. Produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Dónde están nuestros ojos? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, hermanos. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven y por las cuales vivimos son eternas, hermanos. Que un día Dios nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Recuerdo aquel domingo lluvioso que estabas desanimado, pero como quiera fuiste a la iglesia. Hijo, bien hecho. Recuerdo aquel martes que pasaste por un momento difícil, pero aún así yo me asomé del cielo y vi que abriste tu Biblia. Y no querías ni leerla, pero yo vi que con esmero lo hiciste. Recuerdo aquel viernes, que era un día lluvioso. No tenías muchas fuerzas, pero te hincaste ahí al lado de tu cama y me pediste que te diera fuerza y te las di, hijo, bien hecho. No dice la Biblia que Dios recuerda nuestras lágrimas. Si Él recuerda eso, si Él cuenta nuestros cabellos y cada día le vamos ayudando más, ¿verdad? Que no tenga que contar mucho, hermanos. Digo, tiene tanto trabajo que hay que ayudarle un poquito. Pero Él conoce todo, hermanos. Cada decisión que tomamos y especialmente a favor de Él. Que en medio del desánimo seguimos adelante. Que en medio de una prueba, hermanos, Dios dame fe y seguimos adelante. Y ni siquiera es nuestra entrega, es Dios mismo. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Terminamos en Hebreos 12:2. Este es un versículo que yo reconozco, que yo recuerdo, me recuerdo a mí mismo muchas veces, especialmente el 3. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fíjense cómo fue a la cruz.
Él iba al sufrimiento, pero iba con gozo, porque iba a morir por nosotros y Él sabía cuál era el resultado de su aflicción. El resultado de su aflicción era que nosotros fuéramos al cielo, hermanos. Cuando nosotros servimos a Dios, aunque haya aflicciones, debemos ver el fruto. Lo estamos haciendo para Dios y un día Dios nos va a galardonar. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, en el que quería que leyéramos. Considerad aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. Considera a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Pero para qué? Para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? No se cansara. Entonces, ¿significa que mi ánimo puede cansarse? ¿Qué es mi ánimo? Vamos a echarle ganas, sí se puede. Vamos otra vez. Pero llega un momento que ese ánimo lo produce uno, puede cansarse y decir hasta aquí. ¿Qué es lo que ayuda a mi ánimo? ¿Cómo es que yo puedo seguir animándome si lo considero a Él? Mi ánimo no se cansa hasta desmayar. A veces nos cansamos de animarnos, pero llega un momento que puedes cansarte hasta el desmayo. Lo que significa es que ya nadie te va a poder animar. Y hermanos, eso sería algo muy triste. ¿Puedes pasar poquito, hermano Drey? Estás parado. Ahí está nuestro hermano Drey. Y él mismo se anima cada día, hermanos, a servir a Dios. Y él se anima, aquí siéntate. Y se anima. O bueno, está cansado hoy, estás como cansado, pero te animas, vamos a servir a Dios. Y te levantas otra vez. Y otra vez te desanimas. Y tú mismo te animas, vamos a servir a Dios. Y tú mismo te desanimas. Esto te acabo de resumir 3 semanas, hermanos, en 1 minuto. Y te vuelves a desanimar, hermano, y te vuelves a animar en Dios. Y te desanimas otra vez y te vuelves a animar en Dios. Y te desanimas. Hermano. Nuestro ánimo puede cansarse hasta desmayar. Como que te desmayes aquí mismo. Desmáyate con los ojos. ¿Quién se desmaya con los ojos abiertos? No, ese es un don del Espíritu. Pues tú estás desmayado. No reacciones, Edrey, ven. Edrey, vamos a servir a Dios, Edrey. Edrey, vamos a leer la Biblia. Edrey, no reacciones, Edrey, vamos a ganar almas. Edrey, ¿has visto una persona desmayada? ¿Hace caso? Porque está desmayada. Y mi ánimo dentro de mí puede estar así. Desmayado. ¿Cuál es la solución para vencer mi desánimo? Uno. Solo uno. Y ese uno es suficiente, hermanos. Y yo me he dado cuenta que así es. Nuestro hermano Drey está desanimado, pero dice la Biblia, considerad aquel. Entonces tú estás ahí sentado, estás medio desanimado. Y haz de cuenta que tú vas a Dios en oración. Y Él le dice, Dios, anímame, ayúdame. Y consideras a Cristo clavado en una cruz. Y ves la corona de espinas en su frente. Ves el hueco en sus manos. Ves los huecos en los pies. Y tú desanimado, sentado, le dices, Dios, ayúdame porque tuve una semana difícil. Con los clavos en las manos. Y con la mano y con la cara llena de sangre te dicen, ¿qué te puedo ayudar, hijo? ¿Qué semana difícil tuviste? Platícame. Dios, es que tuve un problema muy fuerte. A ver, hijo, platícame cuál fue. Colgado en una cruz, muriendo por ti, perdonando tus pecados. ¿Sabes cómo me siento yo cuando le platico mis problemas a Jesús? Digo, ay, yo no tengo nada, Señor. Tú fuiste el que sufriste por mí. Tú fuiste el que diste todo por mí. Tú fuiste al que le jalaron las barbas, al que murió clavado en esa cruz por mí. Perdón por desanimarme, Señor. Es inexcusable.
ni desánimo. ¿Cómo es que mi ánimo no decae si lo consideras a Él? Ahora, considérate a ti, va a estar en el pozo de la desesperación, hermano. Pero es que mírame a mí, yo soy un mártir y yo, sí, hermano, eres un héroe de las no, deberían de ponerte en el libro de los héroes del cristianismo que murieron juntos con los del Coliseo muriendo por su fe. Deberían hacerte un libro, hermano. ¿Ves que no hemos sufrido de esa manera? Y cuando nosotros estamos desanimados y consideramos a Cristo en una cruz, te vas a parar, puedes tomar tu asiento, gracias, y vas a tener una diferente perspectiva. Si solamente tomamos esta parte del mensaje, hermanos, valió la pena que hayamos venido a la iglesia este domingo. Estamos desanimados, tienes un problema y Jesús te dice, cuéntame tu problema. Cubierto de sangre, hermanos. Dice la Biblia que ni siquiera tenía forma cuando estaba en la cruz, de tantos golpes y látigos que le dieron los soldados romanos. Cuando tú consideras a Cristo, ya no consideras tanto tus problemas, porque te das cuenta que no son tan grandes como los que Él sufrió. ¿Y por quién los sufrió, hermanos? Por nosotros. Sufrió por nosotros. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Pero para qué hago eso? Para que vuestro ánimo, vamos a la iglesia, vamos a servir a Dios, vamos a echarle ganas. Y esos días que dices, no, considera a Cristo, considera lo que Él hizo por ti, para que vuestro ánimo no se canse. Porque si llega a cansarse, hay un punto que nadie te puede levantar. Ni pastillas, ni personas, y como no consideraste a Dios, tampoco Dios. Debemos de considerar a Jesús cada día, hermanos. Jesús vale que pensemos en Él cada día, amén, hermanos, no solo el domingo. Y cuando lo consideras a Él en la cruz, tu día va a ser mejor. Realmente no la estoy pasando mal. Dios ha sido bueno. Y Jesús te ve desde la cruz. ¿Cómo te lastimaron, hijo? Platícame. ¿Que te dijeron cómo? Wow. En la cruz. ¿Estás triste, hijo? No hay razón para estar triste, hermanos. Cristo murió por nosotros, para que tu ánimo no se canse. Tú y yo debemos considerar a Cristo diario, y así mi ánimo nunca se va a cansar, nunca. Siempre podremos seguir adelante si siempre consideramos a Cristo. Si yo no considero a Cristo, me voy a hundir en la depresión. Y puedo echarle la culpa a medio mundo, pero la culpa es mía por ser un mal cristiano y no reconocer a Dios en mi vida. Último versículo, hermanos, para terminar. Salmos 34, 17. Salmos, capítulo 34, versículo 17. Claman los justos, otro sinónimo para justos es cristiano. Claman los cristianos y Jehová oye. Qué bendición, hermanos. Y los libra de algunas de sus angustias. Qué bendición que me equivoqué al leerlo, ¿verdad? Entonces dice, ¿todas menos la tuya? No, ¿verdad? ¿De cuántas angustias te puede librar Dios? Entonces si no te libra es porque el justo no clama. El justo clama, Dios oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y terminamos en el 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas aflicciones vamos a tener? Muchas. Qué lástima que esté en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero sí está. Muchas. ¿Qué significa muchas? Muchas. Eso mismo significa, hermanos.
Qué bendición que nuestro nivel teólogo crezca de esta manera. Muchas son las aflicciones del cristiano. Y tal vez tú estás en ellas, pero ahí no se acaba el texto. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué es todas? Eso significa todas. Aunque tengamos muchas aflicciones, de todas nos librará Dios, hermanos. Cuida solo una cosa esta semana en tu vida. Cuida tu ánimo, ese que nadie ve. Puedes aparentar estar feliz, pero tal vez estás muy triste dentro de ti. Y sabes quién lo ve Dios. Puedes engañar a una persona al lado tuyo, pero este asunto es un asunto del corazón que Dios puede arreglártelo hoy mismo. En la oración ahorita que hagamos en un minuto. Mientras iban esos dos hombres lejos de Jerusalén, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué estás triste? Mis pláticas influyen en mi espíritu. Pláticas negativas, espíritu triste. Pláticas edificantes, espíritu alegre. Busca edificar a la gente. Si no tienes algo bueno que decir, mejor nunca hables. Para que Dios nos guarde y siempre nos dé un buen espíritu. Y cuando tengas un problema, que la Biblia dice que tendremos muchos, considera a Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Ciertamente seremos tentados, hermano. Si Jesús trató de tentar a Jesús y desanimar a Jesús, no me cabe la más mínima duda en esta mañana que Jesús va a buscar desanimarnos a nosotros. Entonces el piano comienza a tocar. No, tal vez tú eres esa persona que Satanás ha tratado de desanimar y dentro de tu corazón lo sabes. Yo no sé por qué después de una gran victoria viene un desánimo. Pero ocurrió con Elías. Ocurrió con el pueblo de Israel en Números 21. Ocurrió con aquellos dos hombres y a veces nosotros mismos provocamos nuestras tristezas. A veces ni siquiera es obra de Dios. Jesús le dice a aquellos dos hombres, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? Yo no creo que era una plática edificante. Yo creo que estaban hablando mal. Y eso les dio un semblante triste. ¿Y sabes? Nuestras pláticas determinan nuestro estado de ánimo. Tú dices, pero pastor, yo quiero tener un buen día, entonces cambia tu manera de hablar. Si logramos vencer las tentaciones como lo hizo Jesús en aquella tercera vez, sus ángeles venían. Y Hebreos 1:16 dice la Biblia que Dios mandará a sus ángeles, aquellos que heredarán la vida eterna, que somos nosotros. Sé fiel en el día malo y levántate de tu desánimo, porque de tanto ánimo puede llegar que llegues a desmayarte interiormente y que ya no haya deseo de hacer nada. Y la respuesta a todo es una cosa: considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Considera a Jesús. En este momento platícale tus dolores. No vayas a platicárselos a otras personas, platícaselos a Jesús ahorita, en la iglesia, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estaré yo, aquí está Dios. Platícale a Jesús tus problemas y dile cómo te sientes. E imagínatelo en esa cruz. Tiene la corona de espinas, sangre está vertiendo, clavos en las manos y te dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿Tu semana fue difícil, hijo? ¿Hija? ¿Hubo decepción? ¿Cuál es tu problema? Con el simple hecho de verlo en la cruz, no tiene que contestarme nada. Él sí sufrió. Y aparte lo hizo por alguien más. Él sufrió por mí. Él sufrió por ti. Y aparte lo hizo con gozo. Considera a Jesús. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Tal vez alguien nos visite esta mañana y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti.
terminamos en oración. Dios Padre, gracias te damos, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en las tentaciones de Satanás, para que al final nos sirvan, nos ayuden tus ángeles.